invitarlos a la apertura de este círculo de la palabra con la proyección del video oficial Las Motilonas Rap. Crecimos en medio de trincheras, herederas de las montañas catatumberas, hijas del relámpago con los pies en la guerra, las canta y nosotras somos una donde quiera. De tierras campesinas que parieron rudas y guerreras, campesina nací, mi raíz es el campo de las tierras catatumberas. Llevo a mis entrañas la fuerza que me acompaña, mis antepasadas hermanas. Somos las del sexto sentido, místicas como las plantas que sanan. No somos dos mujeres rapeando, somos miles de ellas denunciando, llevando el mensaje, conociendo historia, la memoria, no olvidando y construyendo. Toma mi mano, no hay miedo a cambiar esta realidad que vivimos. Llegó la era de unirnos, mujeres, demostrar por qué nacimos. Crecimos en medio de trincheras, herederas de las montañas catatumberas, hijas del relámpago con los pies en la tierra, las canta y nosotras somos una donde quiera. Crecimos en medio de trincheras, herederas de las montañas catatumberas, hijas del relámpago con los pies en la tierra, las canta y nosotras somos una donde quiera. Bien, Primero, el proyecto Biografiando Mujeres mencionado nos ha permitido confirmar que las mujeres habitamos el mundo de manera diferente a como lo hacen los hombres. Además, confirmar también la heterogeneidad en la composición social de las colombianas. Florence Thomas recordaba que hace 30, 40 años en la universidad y en la sociedad colombiana se hablaba de la mujer en singular, haciendo referencia prácticamente a un modelo único, una única mujer, a una única familia. Colombia realmente es una sociedad heterogénea y pues hay una gran diversidad cultural, social, en contextos históricos, clases sociales, procedencia regional, identidad étnica y generacional. Nos diferenciamos bastante como mujeres. Además, sus acciones personales y colectivas para la transformación de las condiciones experimentadas por ser mujeres, como las violencias, discriminaciones y exclusiones, el racismo y el clasismo, pretendemos recuperar figuras femeninas cuya agencia ha contribuido al avance del Estado de Derecho consagrado por la Constitución. 2. Con sus diferencias, hoy en día se ha consolidado una masa crítica que cuestiona los estragos del patriarcado y sus reacomodos sobre los hombres y las mujeres. Las más jóvenes, como podemos observar en los videos que acabamos de ver, se apropian con solvencia y esmero de los recursos tecnológicos para informarse, formarse y ser creadoras de contenidos radiales y audiovisuales que circulan en las avenidas virtuales. 3. Nuestra experiencia en el Grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia desde 1986 hasta 2026 nos ha permitido ser partícipes de cambios contundentes en la condición de las colombianas a partir de la crítica feminista a los poderes patriarcales y sus reacomodos. Uno de esos cambios concierne a la imposición de la maternidad como elemento identitario de la mujer en singular, que ha ido redefiniéndose como una opción libre para las mujeres en contextos de los que se demandan derechos concretos en materia de salud sexual y reproductiva y respaldos institucionales para la redistribución de las tareas del cuidado. Además, la politización de la maternidad se ha reflejado en las experiencias de las madres buscadoras de sus hijas e hijos desaparecidos, como por ejemplo Fabiola Lalinde, quien impulsara la operación CDD, y desde Antioquia esta operación irradió a otras partes del territorio nacional, o las madres de Soacha, quienes transitaron de sus espacios íntimos a escenarios políticos en busca de la reparación como víctimas del crimen del Estado. 4. Hemos elevado la pregunta por el lugar del padre en la sociedad colombiana y el esquema patriarcal de exigencia a un padre proveedor que con frecuencia es evasivo o ausente o suele desentenderse del compromiso afectivo con sus más cercanos
y además ejerce la violencia como demostración de su poder, o cuya presencia en el hogar es a veces ausencia al permanecer sumergido en las avenidas de la comunicación de las redes sociales virtuales. Quinto, hacer público el discurso incómodo sobre la violencia patriarcal ejercida sobre las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas, las mayoras, desde aquellos lejanos años 70 y 80, ha significado a la sociedad colombiana ser partícipe de la renovación de los lenguajes, la expedición de leyes y el afinamiento de las categorías que hoy circulan en términos cuyos contenidos se precisan cada vez más, como la violencia física, la simbólica, la psicológica, económica y sexual. Esa violencia consiste en amenazas, coerción y manipulación, tanto en las relaciones de pareja, en la familia o en otros ámbitos como el escolar y los ambientes laborales. Y por supuesto, ya sabemos de la amplificación que representa el ciberacoso. Sexto, según el Ministerio de Defensa Nacional, el año 2024 en Colombia se registraron 134.591 casos de violencia intrafamiliar en el país, delito que afecta principalmente a las mujeres y representa un incremento del 11% en comparación con el año anterior. Bogotá, Boyacá y Guaviare son las regiones con mayor incidencia de este delito. En 2024, con 720 casos a nivel nacional, el año cerró con un mayor número de feminicidios en Colombia desde la promulgación de la ley Rosalía Celis, la cual tipifica el feminicidio como, comillas, un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación. De esta manera se estima que en promedio durante 2024 cada día se cometieron aproximadamente 2 feminicidios diarios. Hasta ahí entonces mis apuntes para animar esta primera etapa de la discusión. Yo muy personalmente he dejado de hablar de machismo porque el sufijo ismo tiene como sinónimo una escuela, una doctrina, lo que significaría que el machismo sería en parte una decisión. Y a veces lo es, pero siento que es importante que hablemos de una sociedad misógina, porque la misoginia es algo que está internalizado dentro del mismo sistema en el cual existimos, que bueno, viene del patriarcado, del capitalismo, la iglesia, etcétera. Pero eso lo pongo en la mesa porque pensando en la subjetividad de nosotros ahora y en el futuro y en el presente, pues es importante que entendamos que como es un sistema y no solamente una decisión, nosotros no queremos ser incluidos en un sistema que de por sí nos excluye. Entonces, pensando también en la participación política, no es tanto pensarnos en una inclusión de los jóvenes, sino en una transformación del sistema, en una transformación del lenguaje y en una transformación de la subjetividad que implique que nuestra participación no es solo una porción de la estadística, sino que somos un todo participando, que haya una horizontalidad frente a eso. Ahora también creo que es importante, cogiéndome un poco una de las intervenciones anteriores, saber que las mujeres no hemos sido unas víctimas eternas en la historia y no es que hasta ahora nos estemos despertando, sino que hasta ahora estamos logrando que se reconozcan las cosas que se hacen porque hay un borrado histórico de la mujer. El Wi-Fi lo inventó una mujer, la peinilla lo inventó una mujer negra, por hablar de interseccionalidad. Los códigos que llevaron a la Polonia al espacio los hizo una mujer. Y si nos vamos muchísimo más atrás, tenemos emperatrices como Catalina la Grande e incluso el pirata más fructífero de la historia fue una mujer con una tropa china. Entonces, pensándonos en la subjetividad, pensándonos en quiénes somos y quiénes hemos sido, es importante empezar a reconocer que siempre hemos estado aquí, aunque no hayamos tenido el poder. Y eso es lo que a mí, como mujer joven, que me cuesta pensar en un largo plazo, me impulsa a hacerlo o me motiva a hacerlo, porque siempre hemos estado aquí. Y pues pensar en un largo plazo es difícil porque yo pienso mucho como en el punk de los 90 y el no futuro. Entonces, como no hay futuro, hagamos todo lo que podamos ahora. Pero siento que nosotros tenemos un no futuro en el que ¿para qué hacemos? Porque igual se va a acabar el mundo mañana, Trump va a bombardear Irán y nos vamos a quedar sin gasolina. Entonces, creo que es importante pensar en que las motivaciones no es qué van a hacer los jóvenes por su futuro, qué vamos a hacer, sino qué estamos haciendo. Queremos rememorar lo que significó la proyección el performance Un violador en el camino. Esta versión que vamos a recordar hoy
fue grabada el 28 de noviembre en el Parkway, en el barrio La Soledad, durante una de las jornadas de aquel estallido social. Impunidad para un asesino. Verdadera maldición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como decía. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. El Estado no me cuidan mis amigas. El violador eres tú. El violador eres tú. Pues pensando en la intervención de hoy, yo escogí partir de una pregunta: ¿cuál es o cuál debería ser nuestra esperanza en los escenarios políticos cuando pensamos en las mujeres, la participación y la política? Y en particular en las mujeres jóvenes, que es un poco la perspectiva de la intervención. Quiero plantear 3 hipótesis de discusión, no son hipótesis para comprobar, son hipótesis de trabajo. La primera hipótesis tiene que ver con que creo que podemos afirmar que las luchas por la transformación y las acciones transgresoras de las mujeres, se declaren ellas o feministas o no, están mostrando una evidencia de cómo se construye sujeto individual o colectivo, donde existe un proyecto de transformación de la realidad. Una segunda hipótesis: las juventudes son, en tiempos de transición como este en el que estamos, una especie de patrimonio en disputa. En esta segunda hipótesis quiero plantear algunas preguntas. ¿Cuáles son los cambios subjetivos que están viviendo hoy en día las y los jóvenes y que hemos evidenciado o que están viviendo las personas jóvenes que nos acompañan en esta noche? ¿Qué motiva hoy la vida de las y los jóvenes y de las mujeres jóvenes en particular? ¿Qué aspiran las mujeres jóvenes hoy en día? ¿Qué sueñan? Vivimos tiempos de vértigo, tiempos de aceleración extrema de procesos sociales. Algunos hablan del modo inmediatez alta velocidad que pareciera caracterizar estas primeras décadas del siglo XXI, pero valdría la pena preguntarnos si esas características de modo velocidad impiden una lectura estructural por parte de las y los jóvenes. Esa es otra pregunta que quiero dejar planteada. ¿No hay en las juventudes actuales perspectiva de largo plazo? Dicen algunos investigadores de la dinámica juvenil que no existe el largo plazo en las y los jóvenes. Eso habría que discutirlo. Es indispensable identificar también las nuevas claves de lectura estructural que tienen las y los jóvenes. Esa es parte de mi hipótesis. Las juventudes no son apolíticas, pero reclaman nuevas formas de ejercicio político, y eso tiene que ver con seguridad con varios de los cambios subjetivos que enfrentan las y los jóvenes, y en particular las mujeres jóvenes hoy en día. Las juventudes pareciera ser que buscan una política en la que se pueda creer, porque actúa en serio, porque es capaz de construir de verdad lo que afirma. Y asociado al tema de la formación, pues sería necesario pensar cómo las redes sociales, los medios de comunicación están reevaluando los circuitos y las formas de comunicar, de comunicarse y de comunicarnos, entrar con mayor conciencia y preparación en todas esas transformaciones que se están produciendo. Necesitamos mucho periodismo independiente, pero también procesos formativos ciudadanos para consolidar criterio en el consumo y en el análisis informativo. Tendríamos que aprender a identificarlos y a potenciarlos, y también de paso pues agradecer esos espacios comunicativos disidentes que varias de las personas aquí presentes representan y que han sido tan importantes en la formación de ciudadanía crítica. Termino con una hipótesis tercera. Y acá vuelvo a retomar las palabras de Jimena Castillo. Menciona que las mujeres inteligentes son un peligro en la política. Esa frase me pareció bellísima, y dejaría solamente algo acá para pensar. En los temas que tienen que ver con mujeres, participación y política, hay que darle una mirada fuerte a lo que está pasando con el fundamentalismo religioso en las y los jóvenes. Es algo poco estudiado, poco indagado, pero si vemos un poco las estructuras de partidos políticos que vienen de sectores cristianos, no de las iglesias históricas protestantes,
pues allí hay una influencia significativa que se está teniendo sobre las y los jóvenes. Entonces quiero dejar como planteada la necesidad de que le sigamos la pista al fundamentalismo religioso. ¿Qué hacer, digamos, con esa población que está como por fuera de estos discursos y que de hecho se están generando también mecanismos bastante reactivos? Me parece súper elocuente, digamos, como síntoma de la época que una buena proporción de votantes de Milei en Argentina fueron adolescentes varones jóvenes, en un ejercicio de reacción bastante fuerte a la ola verde de lo que allá se denominó la revolución de las pibas, poco tiempo antes y con todo lo que nos había pasado en relación a la lucha con el aborto. Entonces, yo creo que introducir todas estas pluralidades que han ido surgiendo por la vía de lo que tú decías de los feminismos en plural, por la interseccionalidad que mencionaba Manuela, por el tema de clase, y yo creo que es súper fundamental y central el tema de género, porque es como pensamos este espacio, digamos, más allá del significante mujeres en plural, y con qué tipo de estructuras sociales nos vinculamos, si lo vamos a llamar en esos términos de sociedades capitalistas misóginas, de una lucha que realmente es contra el patriarcado, qué pasa con los varones y su propio proceso de subjetivación y sexualización, qué pasa, digamos, en estos escenarios con todas las discusiones en relación a algo que viene siendo como un cimbronazo en los movimientos de mujeres en diferentes países de América Latina, y es la diversidad sexual y los feminismos trans. Creo que ese tipo de discusiones son importantes, digamos, para ver cómo con qué color se enfrenta este momento político desde unos debates feministas que están complejizándose por todas estas otras variables y que de todas formas están haciendo un tránsito muy claro de pensar que el tema no es solamente la participación de las mujeres y la equidad de las mujeres. Hoy tenemos clarísimo que ser mujer no significa ser progresista, y también tenemos clarísimo que ser joven no significa ser progresista. El movimiento Estamos Listas se fracturó internamente por las mismas diferencias y dificultades y fracturas que tiene el feminismo en Colombia, ¿sí? El grupo de base del movimiento Estamos Listas en Medellín logró hacer crecer en una ciudad como Medellín, ¿sí? Un movimiento que nos dejó muy sorprendidas, porque la verdad nosotras no nos esperábamos poner una concejala, ¿sí? Una mujer del feminismo popular de la Universidad de Antioquia, grandota, de las que habla duro, de las que no le gustan a nadie, ¿sí? De las que somos un obstáculo para un montón de cosas en este país, ¿sí? Y me parece súper interesante que estemos poniendo aquí sobre la mesa un montón de temas, y me encantaría que los continuemos, que no los dejemos nomás sobre la mesa, sino que los elaboremos, los tejamos entre compañeras, compañeros y compañeres, con todas las diferencias que nos atañen, ¿sí? Yo no soy una feminista de academia, no conozco la teoría, vengo del feminismo de base, de los barrios populares, del punk, de la Universidad Nacional, de las compañeras negras, indígenas, campesinas, las hijas de las muchachas del aseo, sí, como ellas mismas se nombran. Así fue construido ese movimiento Estamos Listas, y desde ahí, desde ese lugar de enunciación, yo quisiera también poner sobre la mesa que sí es verdad que hay un grupo de feministas muy fuerte en Colombia, con un poder académico, con un poder hegemónico muy poderoso, tratando de desbaratar desde adentro todas esas dinámicas que tiene el poder académico, ¿sí? Las relaciones de poder dentro de la academia, ¿sí? Incluso entre feministas, ¿sí? Y el tema de lo que las mujeres feministas llamamos las terfas, las mujeres callejeras feministas, les decimos terfas a un movimiento que obedece a unas siglas que ellas mismas se pusieron, ¿cierto?
TERF, que quiere decir algo así como feministas radicales. Hablemos de las violencias dentro del progresismo, de las violencias machistas, de las violencias basadas en género dentro del progresismo, y exijámosle a la gente por la que votamos que no nombren machos ni mujeres violentas en puestos de libre nombramiento y remoción. Porque votamos por ellos, es que se los vamos a exigir siempre. No vamos a parar de votar, pero tampoco de exigir, porque la transformación tiene que continuar para que de verdad haya un cambio a largo plazo. Gracias. Marian, les comento, yo soy la directora de la librería Wolf, no sé si ustedes conocen. Pasa allá, sobre todo al inicio pasaba un fenómeno bien interesante, y es que se acercaban hombres con cierto recelo o incluso miedo a preguntarnos si podían entrar a la librería. La librería Wolf es vecina, estábamos aquí en la 39B, y pues es una librería especializada en obras escritas por mujeres, con 21, o sea, unos metros arriba del Parkway. Es una librería inspirada en Virginia Woolf, y por eso todo el catálogo se especializa en obras escritas por mujeres. Pero esta anécdota que les cuento es apenas un ejemplo de todo el tabú que hay y de los miedos que aún genera la palabra feminismo o feminismos. En mi experiencia personal les cuento que incluso yo llegué a decir soy feminista ya de vieja, ya en los 30. ¿Por qué? Porque yo sentía que tal vez no me veía, o sea, yo no era tal vez el estereotipo que nos crean, ¿no? No es que para ser feminista tienes que hablar así, te tienes que ver así. No necesariamente. ¿Sí? Entonces creo que una tarea y una acción muy sencilla, materializable, que se puede empezar a hacer desde ya, es romper esos paradigmas, esos tabúes, y entender que el feminismo de alguna forma es una lucha en contra de un enemigo común, que es el patriarcado, ¿sí? Que no es una lucha en contra de los hombres, y que, pues bueno, me parece maravilloso que hayan tantos compañeros aquí en estas discusiones, porque si nos dedicáramos solo entre mujeres a hablar de esto, definitivamente pues no lograríamos las transformaciones que también con orgullo hemos logrado, porque me atrevo a decir que el movimiento social que más transformaciones ha generado es el feminismo, los feminismos, en términos de incluso políticas públicas. en la construcción, digamos, de esa narrativa crítica que ustedes muy lúcidamente nos han resumido hoy, el caso de mujeres que encarnan lógicas patriarcales como Margaret Thatcher o como Paloma Valencia, que se promueve desde hablar de quién es hija y qué es lo que representa en la inmediatez nacional. Me encantaría escucharlas. En sus expresiones transgresoras e irreverentes, a mí me maravilla lo que uno ve en las marchas. Laura hacía la pregunta por las marchas, y pues para mí también ha sido toda una sorpresa participar, ver toda esa fuerza transgresora que se expresa de maneras muy diversas allí, ver la fuerza del poder decir cosas que mi generación siendo joven nunca nos atrevimos a decir, nunca le pusimos nombre, nunca tuvimos la fuerza para con la irreverencia necesaria decir lo que estaba pasando, y es que la creación de lo nuevo pues transgrede. O sea, para crear lo nuevo, para parir algo nuevo, pues hay que transgredir lo que está, hay que romperlo. Ahí sí, rompan todo, pues porque si no, no aparece lo nuevo. Yo creo que esas nuevas expresiones que se ven en las marchas y las disputas al interior de los feminismos están mostrando que hay una enorme potencia en el movimiento de las mujeres. Pero que ese movimiento de las mujeres tiene que tener muy claro en dónde están los enemigos, no están en los compañeros hombres, o en quienes, sintiéndose en cuerpo que no correspondía, migran y hacen el tránsito hacia las expresiones femeninas. Estoy hablando de las mujeres trans. O sea, tenemos que empezar a leer dónde están los contradictorios de una manera mucho más clara. Porque si no se transforman las masculinidades, compañeros, acá no hacemos nada. Y nosotras hacemos un esfuerzo,
pero necesitamos que también haya gente que empuje la transformación de las masculinidades. Y eso no lo logramos en solitario. Entonces, diría eso, diría también, Hernán Darío, que hay que escuchar muy bien los argumentos de las mujeres que hoy en día contradicen los avances en derechos de las mujeres. Hay que escuchar los argumentos. En la educación popular hay una perspectiva de negociación cultural que dice que es posible desequilibrar los argumentos para lograr transformar las acciones solo si uno es capaz de comprender el argumento a fondo. A veces hay contradictores que nos generan ganas de no escuchar, o sea, uno se cierra cuando empiezan los discursos en contra de las decisiones alrededor del aborto o estas cosas que también aparecen en el mundo de la política, de cómo las mujeres vamos a pervertir a los niños y las niñas con nuestros discursos de género y demás. Pero si lográramos ubicar con total claridad cuáles son los argumentos que están esgrimiéndose en esos discursos, podríamos identificar qué información concreta, evidenciable, les contradice. Y ahí hay una manera de entrar a unos procesos de negociación cultural, de cambio de la comprensión sobre la realidad que tenemos. Hay que desequilibrar la opinión del otro, conversando. Guillermo decía conversando, hay que conversar con la gente, sí, hay que conversar. Para todas y para todos. Yo quería primero darles las gracias a todas y a todos por organizar este Círculo de la Palabra, por sumarse, si se quiere, desde su propia agencia, desde su propio barrio, desde su propia organización, a esto que nos hemos propuesto como un empeño de campaña distinto que ponga en el centro la palabra, la conversación, el encuentro, la montanza, y no solo eso que ya he escuchado la vez pasada en el video que vi hoy otra vez, el deseo, la tarea que nos quieren imponer de que tenemos que seducir a otros para traerlos a nuestro mundo. Yo no creo que la acción política hoy consista en eso. No creo que la acción política sea convencer a esos que están indecisos con falacias, mentiras, trampas, ideas al uso. Es que los jóvenes, creo yo, sí están esperando honestidad en la acción política. Y yo creo que en este grupo hay honestidad. Lo que se ha dicho aquí es una palabra honesta. ¿Importa que seamos los mismos? ¿Acaso somos los mismos? Yo nunca había estado con ninguno de ustedes en una juntanza. Entonces, seguir repitiendo el argumento de que nosotros ya estamos convencidos, como si fuéramos una suerte de iglesia, o de logia, o de ortodoxia, es ir contra nosotros mismos. A este país lo fragmentaron socialmente, lo violentaron, le quitaron estos espacios. Los vecinos dejaron de reunirse. Los jóvenes nos enseñaron el camino de nuevo en 2019 y en 2021 de volver a juntarnos. ¿A qué? A conversar. ¿Para qué? Para conversar. Esa es la acción política de hoy, a mi modo de ver. Yo entiendo la necesidad de un pragmatismo, pero el pragmatismo de la izquierda y de las nuevas izquierdas, y celebro que hoy se haya puesto el tema de los feminismos como un tema central dentro de la discusión que tenemos que tener, tiene que ser imaginar de nuevo esa acción política. Quizás, como pensaba Guattari, a través de una revolución molecular, no soñando con las masas. Al político de izquierda tampoco le gustan los pequeños grupos, porque no suman, porque ya los ha visto toda la vida. Y en estos grupos es donde yo, en mi acción política, gracias al reconocimiento que me dio el presidente para ser ministro, es donde yo encontré el saber, el conocimiento. Y celebro una cosa más, que haya un encuentro intergeneracional. Eso también lo dividió el país. Aquí nos despreciamos también generacionalmente. Queremos despreciar lo que estaba antes porque queremos todo el tiempo fundar lo nuevo. Y no hay nada nuevo sin pensar en todo lo que han representado las luchas de muchas y de muchos de ustedes que están aquí, a quienes agradezco, porque es gracias a esas luchas que podemos estar aquí hablando de esto hoy, frente a un horizonte de esperanza como el que representa
Aida Quilpué e Iván Cepeda. No es menor que una indígena como Aida Quilpué hoy sea una candidata a la vicepresidencia de la República. No es menor por todas las cosas que ustedes sembraron. Entonces, yo creo que nos toca alzar la cabeza y llenarnos de orgullo. La derecha es orgullosa y nosotros vamos así todo el tiempo. No, es que no nos merecemos esto, es que esto es muy poquito, es que somos muy poquitos. No somos muy poquitos, hemos sido gobierno y hemos tenido poder, y hay que criticar ese poder, por supuesto, pero basta de tener lástima de nosotros mismos. Este país ha tenido 10 millones de víctimas, pero no nos merecemos ser todos víctimas todo el tiempo. Tenemos que tomar la agencia, la voz, la fuerza, y yo creo que ustedes representan eso, así que muchas gracias de verdad. Tiemble el Estado, los cielos, las cortes, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto, cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara, Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muelas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por las compas luchando en Colombia, por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayudes defendiendo su tierra. Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Que tiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor, que tiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor.